Licenciado, no le escucho nada. Ya, ahora sí estoy hablando. ¿Cómo están? ¿Me escuchan ahora sí, no? Sí, licenciado, le escucho. Ya, súper, gracias. Ya, sigue un pequeño problemita, bueno, una pequeña equivocación. Lo que quería era volver a las salas principales, pero por error cerré la sesión, pero creo que estamos casi todos otra vez. Ya, a ver, ¿cómo les ha ido? ¿Han podido encontrar algunas cosas interesantes? A ver, voluntarios, ¿cuáles fueron las causas de la catástrofe financiera que experimentó Barings Bank? A ver. Exceso de confianza, Ya. La falta a las políticas bancarias. ¿Qué más? Falta de políticas. Controles. Control cruzado. ¿Qué más? A ver, ¿quién se anima a explicarnos un poquito qué pasó con Barings? Por puntitos extras. pero los directivos tenían conocimiento, ¿no? De lo que él era encargado de back office y front office. Tal vez por eso él ha excedido su confianza y ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Ya. Ese punto es importante, ¿no? Porque uno no puede, pues, controlarse a sí mismo, ¿no? Entonces, esta persona, que era Nick Leeson, ¿no? Con seguridad han leído ese nombre. Fue el responsable, ¿no? Porque, bueno, esta persona era el que hacía las operaciones, ¿no? Lógicamente, para eso tenía asignado cierto capital del banco. Y él mismo reportaba la información, ¿no? Entonces, eh, lógicamente, cuando perdía plata, pues no reportaba esas pérdidas, ¿no? Y sí reportaba cuando ganaba, ¿no? Entonces, ahí, como mencionan, había una falta de controles, ¿no? Era juez y parte, ya en términos un poco más claros, ¿no? Y esos son principios de control interno que no se han cumplido, digamos, ¿no? ¿Y qué pasó? Ya eso es un poco las causas. ¿Qué pasó? Pero ¿qué hizo Nick Leeson que fue tan lapidario para este banco? Ya contrató profesionales inexpertos. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? A ver, ¿han podido ver más o menos qué instrumentos ha manipulado, qué cosas ha hecho? Sí, hizo un montón de... Bueno, fue creciendo, creo, ¿no? Progresivamente las cosas que hacía aumentaba, entonces creo que al inicio él ocultó el error de una compañera, ¿no? De trabajo. Ya. Empezaron a haber pérdidas, ¿no? No reportó esa pérdida y ¿Qué más? ¿En qué mercados participó Nick Leeson? ¿Han visto un poquito de eso? futuros. En el mercado japonés. ¿Cómo, no? Y básicamente lo que hacía era operar derivados, ¿no? Entonces los derivados son conocidos por el alto nivel de riesgo que representan, ¿no? Impulsados por el factor de apalancamiento. Con poca plata puedes tomar posiciones muy grandes, ¿no? En relación a posiciones de contado. Entonces este señor expuso muchísimo, ¿no? El capital del banco a montos que lógicamente le produjeron pérdidas que cuando ya fueron descubiertas eran demasiado tarde, ¿no? Y las pérdidas pues ya acumulaban más de 700 millones de dólares, ¿no? Debió ver más o menos las cifras. 700.000 millones de dólares, si no me recuerdo. No. A ver, ahí, han debido buscar. ¿Cuánto más o menos era la pérdida que tuvo
el banco? 600 millones. ¿Cuánto? Sí, 600.000. Ahorita. 600.000. Hay diferentes cifras, ¿no? Pero más o menos bordean entre los 600 y 700, si no mal recuerdo. Pero a ver, ustedes han buscado ahorita, está más fresquito. 827. 827 millones de libras. Libras. Equivale a dólares, ¿no? Dólares. Ah. 600. A 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares. Estos son libras. Las libras son así, ¿no? ¿Ve? Algo así, se abrevia. Sí, creo que era por ahí. Ya. Que son pérdidas, pues, estratosféricas, ¿no? Tremendo fue esto. Lo que pasó, justamente como menciona Basilio, el año 95, digamos, ¿no? Y justo entre la época en los 90, ¿no? Es donde se dan muchos casos parecidos a lo del el caso de Barings Bank no, y ahí surge la corriente del riesgo operativo, ¿no ve? Tengo entendido que tienen ustedes también el módulo de riesgo operativo, yo creo que lo van a ver después. Entonces, este es un ejemplo interesante, obviamente, de una mezcla de riesgo de mercado, ¿no? Porque como bien hemos visto, cualquier posición en los mercados financieros siempre van a conllevar niveles de riesgo. Ahora, lógicamente, como también un poco hemos mencionado a lo largo del módulo, hay instrumentos que tienen diferentes niveles de riesgo. No es lo mismo renta fija que renta variable, ¿no ve? No es lo mismo comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos que comprar acciones de Tesla, por ejemplo, ¿no? Entonces, los niveles de volatilidad, lógicamente, son muy diferentes dependiendo del tipo de instrumento del cual estés hablando, ¿no? Y esta persona, pues, se metió con los instrumentos más riesgosos que hay, que son los derivados, ¿no? Como por ahí comentaban, con el tema de las opciones, ¿no? Entonces, lógicamente, aprovechando el factor apalancamiento, puedes ganar mucha más plata, pero también puedes perder muchísimo más dinero. Y eso es lo que pasó aquí en este caso de estudio, ¿no? Ahora sí, las consecuencias. ¿Qué pasó con este banco luego de que se conocieron las pérdidas multimillonarias que se tenían? ¿Qué pasó? Quebró liso. Terminó en la quiebra, ¿no? ¿Qué más han podido ver? Tuve que ser adquirido por otro banco, que ahorita no me acuerdo el nombre, a un precio simbólico de 1 libra. Exactamente, ¿no? Si alguien se hizo cargo. Y si no mal recuerdo, creo que todavía el nombre existe, el nombre de Barings, hay otra empresa que se la compró, ¿no? Otra entidad. Sí, y en algún lado, en alguna de sus divisiones, todavía persiste el nombre de Barings, ¿no? Porque es lo único, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque, bueno, y ahí, digamos, la principal lección es cómo uno de los bancos más antiguos de toda Inglaterra, donde la propia reina tenía dinero, ¿no? Depositado, termina quebrando por esta persona y, lógicamente, por una pésima gestión del riesgo, ¿no? Entonces, uno se pregunta cómo pudo ser posible que este señor pueda o haya podido arriesgar tanto capital del banco en esas operaciones, ¿no? Sin duda, esto ha dejado al descubierto, ¿no? Que habían habido, pues, otros factores como los temas operativos, ¿no? Que también son muy importantes de manejar, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esto, porque no estamos en un módulo de riesgo operativo, eso lo van a ver ustedes después, ¿ya? Pero sí, pues, como que es una mezcla también de riesgo de mercado, ¿no? Entonces, como han visto, pues, hay métricas, hay herramientas que nosotros podemos utilizar para medir nuestra exposición y en función a eso establecer mecanismos de respuesta, mecanismos de mitigación, ¿no? Entonces, una adecuada gestión del riesgo, lógicamente, debería hacer que este tipo de cosas no sucedan, ¿no? Entonces, lógicamente, las diferentes instituciones, ¿no ve? Un poco hemos hablado de eso igual, no solamente bancos, sino también otro tipo de entidades que mantengan posiciones de mercado, pues siempre van a estar sujetas a un riesgo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahí y donde entramos
es con el uso de modelos y herramientas, ¿no? Fundamentalmente cuantitativas, que nos permita una adecuada medición de estos riesgos en primera instancia para posteriormente la gestión, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos logrado ver a lo largo del módulo, ¿ya? Entonces, un poquito recapitulando, pues hemos visto, como bien se acuerdan, herramientas o modelos aplicados tanto en Excel como con el software Crystal Ball, como el último que hemos hecho, que es el caso de RStudio, ¿ya? Hemos ido, creo que de lo más sencillo a un poquito lo más complicado, que ha sido inclusive la parte de la programación. Ya nos hemos animado, la verdad, sí. Yo creo que a veces para un curso de esta cantidad de tiempo siempre es un poquito difícil, siempre es un reto. Ya, pero como les decía, para mí, que ustedes conozcan la herramienta, que sepan un poco lo que se puede hacer, porque hemos visto como que la puntita, ¿no? O sea, hay muchísimo más cosas que se pueden hacer ahí. Entonces, lo que está muy de moda, por ejemplo, en estos temas es, por ejemplo, el tema del machine learning, ¿no? Donde una de las cosas y las aplicaciones digamos, demandadas en gestión de riesgo son estos famosos modelos de credit scoring, ¿no? Que te permiten estimar probabilidades de incumplimiento, ¿no? Entonces, como han podido ver, hay aplicaciones a riesgo de mercado, pero también hay aplicaciones súper interesantes a riesgo de crédito, ¿no? Entonces, en general, en materia de riesgo, sí que tener habilidades en programación suma muchísimo, ¿ya? Entonces, como les decía, un poco el objetivo era que ustedes tengan ahí el bichito, digamos, ¿no? Y de aquí en adelante, pues, lógicamente, si les interesa, puedan profundizar un poco en estos campos, ¿no? Sí que realmente vale la pena, ¿no? Al principio puede ser un poco complicado, pero hoy en día hay muchísimas formas de aprender a programar, ¿no? Entonces, por mí, como les decía, suficiente con que, o digamos, para mí, sería una gran satisfacción que puedan, digamos, ya ustedes por su parte ir profundizando en estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya un poco cerrando, les he subido algunos materiales adicionales que les quiero compartir. Bueno, les quiero mostrar en realidad. A ver, aquí están. Les he pasado algunos libros, ¿sí? Que considero muy interesantes. Ya tampoco quiero llenarles de cosas que sé que tal vez no van a alcanzar a revisar, ¿ya? Entonces, les he pasado dos libros que particularmente son muy buenos, ¿sí? Este es uno, que es el Financial Risk Manager Handbook, que es de Philip Jorio, que tiene dos partes, la parte 1 y parte 2, que son parte de la certificación en materia de riesgos con más prestigio a nivel internacional, que es el examen FRM, ¿sí? Que es el Financial Risk Manager, se llama esta certificación, ¿no? Que es una certificación internacional, que es la referencia en materia de gestión de riesgo, ¿no? Entonces, muchos de los tópicos que hemos visto, principalmente la parte de duraciones y convexidades, las he sacado de acá, ¿no? Entonces, este particularmente es un libro excelente en materia de gestión de riesgo, ¿no? Entonces, la única desventaja es que esté en inglés, ¿no? Y para qué, lo más actualizado en finanzas, en riesgos, siempre viene en inglés. Entonces, es un poquito complicado a veces encontrar bibliografía en español, ¿no? Pero por ahí, si tienen un nivel adecuado de inglés, por lo menos a nivel lectura, pues es un libro por demás interesante, ¿ya? Otra cosa que les he pasado, que sé que seguro a más de uno le ha gustado o le ha parecido interesante lo que hemos visto en Crystal, particularmente es una herramienta bien útil, ¿no? Y como han visto, hemos ido un poquito más allá de la simulación de Monte Carlo común, ¿no? Hemos visto otras cositas también, hemos visto ajustes de distribuciones de probabilidad, hemos hecho simulaciones de pronósticos filtrados, ¿no? Entonces hemos tratado de ver, digamos, variedad de aplicaciones en materia de riesgo, ¿no? Entonces, este libro, la verdad es buenísimo, es muy bueno este libro, ¿sí? Que es de modelación financiera, concretamente con el uso de software Crystal Ball y también con Excel, ¿ya? Entonces, aquí tienen un montón de cosas, ya realmente les estoy pasando material que el que quiera, pues seguramente le va a ocupar bastantes horas de entretenimiento, ¿ya? Así que aquí tienen desde lo más básico hasta tópicos que hemos visto como lo del Value at Risk, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tienen lo del VAR condicional y todas esas cosas, ¿no? Ahora, un plus, aparte de pasarles esto, les he pasado o les estoy pasando los archivos en Excel, ¿ya? Esto les diré que ha sido un poquito difícil conseguirlo, ¿sí? Me costó un poquito encontrar esta información, pero obviamente, pues, si tú quieres practicar, te vas a encontrar con estas cosas, como estas, por ejemplo,
Y es un poco difícil que puedas trabajar si no tienes los modelos en Excel, ¿no ve? O sea, simplemente no vas a poder, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia? Que aquí yo les he subido todos los modelos, ¿ya? Entonces, a ver, les muestro un poquito. Creo que lo tengo por acá. A ver, un ratito. Aquí está. Todos estos son los modelos, ¿no? Entonces tienen modelos tanto para materia de riesgos como para finanzas avanzadas, ¿no? Valoración de derivados y un montón de cosas. Entonces tienen instalado el Crystal, ¿no? Entonces abren estos archivos, tienen el libro, es decir, tienen mucho material para poder profundizar. Ya, y aparte les estoy pasando, ya a ver si se meten a averiguar un poquito, material de estudio para el propio examen del FRE, ¿no? Entonces les he pasado aquí los 4 tomos del nivel 1, también acá tienen los tomos del nivel 2, ¿no? Entonces, como les decía, creo que es material por demás interesante que les puede ser muy útil a los que quieran profundizar un poco en los tópicos que hemos visto, ¿ya? Entonces, ese es como que un plus, digamos. Lo único que estaría pendiente es ese cursito de ERE que les he dicho, que se los voy a subir, yo creo que hasta mañana máximo, ¿ya? Tengo que ver la manera porque los videos son un poco largos, pero voy a ver cómo se los paso, ¿ya? Pero compromiso, les voy a pasar ese cursito gratuito de ERE, que yo creo que les va a ayudar también a los que quieran un poco, digamos, profundizar o de repente adquirir más práctica en la parte de la programación, ¿no? Bueno, eso. Y ahí finalmente decirles cómo se va a evaluar lo último que tenemos, ¿no? A ver, aquí viendo un poquito, esto ya para irnos, ¿qué tenían o qué tenían de actividades? Tenemos 1, 2, 3, hasta ahora tenemos 2, a ver, 1, 2, y tenemos este más. A ver, tenemos 1, lo que era el primer ejercicio del VAR, ¿no ve? Donde básicamente hemos visto el método paramétrico y el de simulación histórica. 2, teníamos también el VAR y en este caso el CIVAR, ¿no ve? Que ya saben, era para todos los métodos, principalmente para la simulación de Monte Carlo, ¿no ve? Eso era para hasta este fin de semana, ¿ya? Y finalmente vamos a tener bueno, lo de hoy, que me lo van a subir, es un pequeño punteo de lo que han hecho, ¿ya? Del tema del caso Baring, ¿sí? Obviamente es un caso sencillo, ¿sí? Pero también me lo suben, ¿ya? De lo que han trabajado. Ahora, si quieren mejorarlo un poquito más, aumentar algunas cositas, no hay problema. Ya, esto lo van a subir, pero de manera individual, ¿sí? Yo sé que han trabajado en grupos, no importa si todos suben el mismo archivo, ¿ya? Pero lo van a subir de manera individual, ¿ya? Y finalmente vamos a tener el trabajo final del módulo, ya que va a ser un poco de la última parte que hemos visto, ya. Básicamente ahí el tema de renta fija y también el manejo de ERE, un poquito, ¿ya? Entonces sé que algunos han tenido problemas, ¿sí? Me han mandado mensajes también, no los he podido atender, disculpen, porque un poco estamos en la clase, es un poco difícil, pero háblenme inbox y vamos a ver si podemos solucionar de repente los problemas que han ido teniendo, ¿ya? Pero yo sé que hace un poquito, como les decía al principio, golpea un poco, pero la idea también es que se puedan ayudar entre ustedes, que practiquen, reúnanse un cachito, ¿no? Y traten principalmente de aplicar lo que hemos visto, ¿no? Como saben, yo les paso absolutamente todo lo que hacemos. Les voy a pasar el Aero Script terminado también, así lo tienen como referencia y sobre eso pues ya hacen lo que vendría a ser el trabajo final, ¿ya? Entonces todo esto ya está, lo único que estaría pendiente es esto, ¿sí? Esto es lo único que estaría pendiente. Y como plazo van a tener, ojo, anótense bien, hasta el domingo, ¿ya? Entonces creo que tienen el plazo suficiente, obviamente el trabajo final todavía no está cargado, planeo hacerlo hoy, máximo hasta mañana, hasta mediodía, ¿ya? Entonces estaríamos quedando que el trabajo final es hasta el domingo 3 de abril. Ya, así que yo creo que es un plazo suficiente, es decir, tienen la semana, creo que todavía no empiezan su siguiente módulo, pero por ahí tienen también el fin de semana para poderse reunir, ¿no? Y trabajar este trabajo final. Ya, ojo, esto puede ser grupal, ya, los grupos, ustedes me han indicado que ya tienen grupos, que ustedes ya trabajan, entonces los grupos son a libertad, ¿ya? O sea, ustedes escogen con quiénes quieren trabajar, de repente ya tienen grupos consolidados, entonces ustedes escogen, ¿ya? Y si quieren, pero también lo pueden hacer de manera individual, no hay ningún problema. Es decir, no es obligatorio hacerlo en forma grupal, pueden trabajar también de manera individual, ¿ya? Y básicamente eso sería todo. No sé si tuvieran alguna consulta de repente, ya para ir cerrando, ¿no?
¿Alguna pregunta tal vez? ¿Quedan claros los aspectos finales? Licen, para el caso Baring, ¿lo va a subir a la plataforma para que podamos subir el trabajo? Sí, sí, claro, claro. Va a haber un enlace para que lo puedan subir. Sí. Y lo mismo para el trabajo final, ¿no? Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta de repente? ¿Cuándo lo voy a habilitar? Ya lo de Barings lo voy a habilitar hoy mismo. ¿Ya? Lo otro yo creo que hasta mañana, ¿sí? Junto con el trabajo final. Ya lo van a tener para poder subir. ¿Ya? Las notas. Yo creo que hasta el martes las notas, ¿ya? Como van a tener hasta el domingo, voy a tratar de revisarlo antes posible, el lunes. Máximo hasta martes. Ya no escuchó bien, Dios me desdice, pero la 3 es, aquí está, no, aquí está anotado. La práctica 3 es, no, la 3, bueno, hasta mañana, pongamos, ¿ya? Hasta mañana, digamos. La 3, que es súper cortita, ¿no? ¿Ve? Ya la deben tener casi terminada, así que la quiero mejorar un poquito hasta mañana, ¿ya? Esta, la 3, la que han hecho ahorita. Y la 4, que es la última, hasta el domingo 3 de abril. ¿Está bien? Ya, ok. Bueno, de todas maneras, si tuvieran alguna consulta más, me hablan a mi interno, ya no hay ningún problema y voy a tratar de colaborarles y orientarles en lo que se pueda, ¿ya? Bueno, entonces eso habría sido todo por este módulo de gestión de riesgo de mercado y pues espero que haya sido de su agrado, ¿ya? Entonces, bueno, quedo atento a cualquier consulta que tengan y será pues otra oportunidad, ¿ya? Buenas noches a todos. Gracias, Lisa. Buenas noches.